Hechos 15, versículo 36, leyendo hasta el versículo 10 del capítulo 16. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Betinia, pero el Espíritu no se los permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa, Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros, nuestras vidas y nuestra iglesia en esta tarde. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Padre y nuestro Dios, por tu palabra perfecta, tu palabra que es suficiente, tu palabra que nos da todo lo que necesitamos para aprender de ti y también saber cómo vivir. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos para entender tu palabra en esta tarde, que podamos entenderla, después aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poner atención, a que tu palabra sea predicada de manera clara y con fidelidad. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Como cristianos, nosotros sabemos que deberíamos servir a Dios. Deberíamos trabajar en su obra. Una gran parte de esto es evangelizar, es hablar de otros, de Jesús y su salvación en el poder del Espíritu Santo para que la iglesia de Cristo crezca. Ese es el tema del libro de Hechos, la expansión de la iglesia de Cristo por medio de sus testigos que hablaron en el poder del Espíritu Santo. Y nuestra responsabilidad no ha cambiado, aún 2000 años después. Tenemos una responsabilidad de trabajar en la obra de Dios, y parte de eso es hablar con la gente de quién es Cristo, evangelizar, testificar en el poder del mismo Espíritu Santo. Pero cuando trabajamos por Dios, evangelizando, haciendo cualquier otra cosa, sirviendo a Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos así para Dios? ¿Planeamos todo lo que vamos a hacer? ¿O dejamos todo para que Dios nos muestre en el momento lo que debemos hacer? Es decir, deberíamos conscientemente buscar cómo evangelizar, cómo hablar de Cristo con todos, o debemos nada más esperarse que Dios haga algo. Pues hay algo cierto en las dos partes. Sí, tenemos que conscientemente buscar qué hacer. Tenemos que planear, obrar por Dios. Pero en ese tiempo también tenemos que depender de Dios. Buscamos cómo servir a Dios, planeamos cómo hacerlo, pero también tenemos que estar abiertos a la guía de Dios. Y vemos esto aquí en el ejemplo de Pablo. Él hizo sus planes para visitar las iglesias y seguir predicando a Cristo, pero en varias maneras en este pasaje sus planes fueron cambiados. Él siguió la voluntad de Dios, él siguió la manera en la cual Dios le estaba guiando. En nuestro pasaje vemos el plan de Pablo de visitar las iglesias, capítulo 15, versículo 36.
Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces querían viajar y ver las iglesias, obviamente continuar predicando, continuar evangelizando y también ayudar a las iglesias. Pero después vemos cómo Dios le guió y cómo Pablo estaba abierto a la guía de Dios. Él planeó aquí su segundo viaje misionero, pero este viaje ni empezó como él había planeado. Y Dios siguió cambiando sus planes durante todo este tiempo. Entonces, vemos aquí que sí, debemos planear. Debemos planear para servir a Dios y no dejar todo al azar. También necesitamos estar abiertos a la guía de Dios para que Él nos muestre su voluntad y lo que deberíamos hacer. Aquí aprendemos que aunque hacemos nuestros planes, es Dios quien nos guía para servirle y hacer su voluntad. Vemos aquí tres maneras en este pasaje en las cuales Dios guió a Pablo después de que él había hecho sus planes. Se puede enseñarnos a nosotros también porque Dios puede usar las mismas cosas en nuestras vidas. En primer lugar, vemos que aunque hacemos nuestros planes, Dios nos guía aún en la división. Ya vimos en el versículo 36 lo que es el plan de Pablo. Volver a visitar a los hermanos en las ciudades en donde habían anunciado la palabra del Señor para ver cómo estaban. Pero fíjense que Pablo dijo esto a Bernabé. Él habló con Bernabé, dijo, Bernabé, es lo que vamos a hacer, vamos a planear visitar las iglesias otra vez. El plan de Pablo era continuar trabajando juntos con Bernabé, así como en su primer viaje misionero. Dios los había bendecido, eran más que hermanos, eran colaboradores en el Evangelio. Habían pasado por muchas cosas juntos, habían sido perseguidos, amenazados, Pablo tal vez, de hecho, matado, adorados como dioses, habían pasado por todo. Habían pasado por el fuego juntos, habían visto muchas bendiciones de Dios. El plan era continuar trabajando juntos. Pero algo sucedió. Dice que Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos era familia de Bernabé, había estado con ellos al principio de su primer viaje misionero. Recordamos que él había abandonado a Pablo y Bernabé en Panfilia. Algo pasó y él decidió no continuar en la obra. Aquí Bernabé quiere darle una segunda oportunidad, pero Pablo no. Pablo recuerda muy bien lo que había pasado y decidió que no podía confiar en él. Y conforme al versículo 39, esto causó una ruptura entre Pablo y Bernabé. Dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos y la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Hubo tal desacuerdo en ese asunto que se separaron. Y la palabra aquí traducida desacuerdo es una palabra muy fuerte. En verdad era una división fuerte entre los dos. Los dos tenían opiniones fuertes y no iban a ceder el uno al otro. Entonces Bernabé tomó a Marcos, ellos fueron a Chipre, Pablo escogió a Silas y se fueron por Cilicia y Siria. Después de eso, no leemos nada más de Bernabé. La tradición dice que se quedó en Chipre hasta su muerte. Ahora, el hecho de que el resto del libro no habla de él no significa que él estaba en lo incorrecto aquí. Simplemente que ahora el ministerio de Pablo es el enfoque del libro. En este pasaje vemos el autor empieza a hablar de nosotros. Entonces Lucas en ese momento se juntó con Pablo y Silas también para viajar con ellos. Entonces no es que Bernabé estaba mal y por eso ya no escuchamos nada de él después. De hecho, después de Hechos 15 tampoco el libro nos dice nada de Pedro. No es que el enfoque ahora va a estar en Pablo y en su ministerio. Juan Marcos trabajó con Bernabé por un tiempo. Después leemos que Pablo pidió por él que viniera a Roma diciendo que él era útil para el ministerio. Aquí vemos que Dios usó esta separación de Pablo y Bernabé para el bien de Juan Marcos, para que pudiera crecer y poder ser usado, útil en el ministerio. Silas, a quien Pablo escogió, era unos mensajeros que el concilio había escogido para entregar la decisión del presbiterio a las iglesias. Él también fue un buen compañero para Pablo, porque era un ciudadano romano
Y él sirvió a Pablo como su ayudante para escribir por lo menos algunas de sus cartas. Entonces Dios usó esa separación también para el bien de Silas, para el bien de Pablo. Trabajaban muy bien juntos. Y también vemos que Dios usó esa separación porque ya había dos equipos misioneros en vez de solamente uno. En vez de Pablo y Bernabé viajando juntos en solamente un lugar a la vez, ahora Bernabé podía estar trabajando en algún lugar y Pablo en otro. Entonces Dios usó esto, usó aún la división, guió a esos hombres por medio aún de su división para cumplir su voluntad. Ahora, obviamente esto no significa que la división entre personas es la mejor manera para la expansión de la obra de Dios. Normalmente no es así. Pero cuando Dios quiere en su soberanía usar una división para su gloria, lo puede hacer para su gloria y para el avance de su reino. Es lo más importante que aprender aquí. Pues este pasaje ha causado un pequeño debate a través de los siglos, con las personas intentando decidir quién estaba en lo correcto y quién no. Pablo estaba mal porque no quería dar a Juan Marcos otra oportunidad. Bernabé estaba mal porque permitió que la relación familiar le influenció demasiado. Había todavía un pequeño roce entre los dos, porque antes Pablo tenía que confrontar a Bernabé de su pecado de estar con los judaizantes. Pues la respuesta es, la Biblia no nos dice. Entonces no sabemos y no podemos saber. Pero lo que sí vemos es que Dios lo usó para el bien. Dos equipos misioneros en vez de uno. Juan Marcos evidentemente útil para el ministerio. Silas como gran ayudante para Pablo. Dios los guió para hacer algo diferente de lo que habían planeado. Algo separados en vez de juntos. Y aquí no parece que salieron enemigos, enojados, sino que no podían trabajar juntos, pero continuaron en la comunión como hermanos en Cristo. Entonces aquí tampoco nos da excusa para causar divisiones y entrar en conflictos con la gente y decir que Dios lo va a usar para bien. Es interesante pensar en este tema en cuanto a la iglesia local. Pero obviamente, aquí en esta iglesia creemos que Dios nos use para la obra del ministerio. Queremos ser usados para evangelizar y hablar con la gente de Cristo. Hacemos nuestros planes para hacerlo. Predicamos, enseñamos a la iglesia cómo evangelizar, cómo compartir su fe. Y estamos juntos para hacerlo. Pero a veces hay divisiones en una iglesia. A veces personas que son verdaderos creyentes salen de la iglesia. A veces salen no por ningún pecado, sino simplemente por diferencias de opinión. Diferencia de cierta creencia, diferencia de opinión en cuanto a cómo debe ser la iglesia o qué debería ser en cierta situación. Cuando sucede, generalmente no nos gusta. A mí no me gusta como pastor. Yo quiero que estemos juntos siempre, todos unidos, que nadie sale nunca, pero Dios puede usar aún esto para bien. A veces es porque Dios quiere ampliar su obra, quiere usar la persona o la familia en otro lugar para su gloria. No en nuestra iglesia, sino en otra. Y eso está bien. Cuando eso sucede, debemos darle a Dios las gracias en vez de quejarnos o pensar mal de la persona. No todos los cristianos en esta ciudad van a asistir a nuestra iglesia. Eso está bien. Eso está bien. Obviamente tenemos que tener cuidado también y no salir de la iglesia por razones equivocadas o salir enojados, sino siempre guardar la unidad del pueblo de Dios. Tenemos que tomar en serio la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros y no salir por razones equivocadas tampoco. Y eso no siempre sucede. No quiero que termine el mensaje que muchos salgan en la iglesia pensando que así Dios va a usarnos. Normalmente no es la manera que Dios usa, pero sí puede. Y si sucede, por cualquier razón, está bien. Está bien. Y Dios puede usar esto para su gloria. Hacemos nuestros planes. Queremos trabajar juntos y para siempre. A veces Dios tiene otras ideas. Que tengamos cuidado, a no salir por razones equivocadas, a guardar la unidad. Pues si Dios en algún momento quita a una persona, una familia de su iglesia, que no pensemos que necesariamente están mal. Porque Dios puede usar aún la división para guiarnos y para hacer la obra del ministerio. En segundo lugar, aprendemos este pasaje también que aunque hacemos nuestros planes, Dios nos guía en cuanto a nuestra libertad.
Dice que Pablo y Silas llegaron a Derbe, a Listra, por donde Pablo y Bernabé habían pasado antes, en capítulo 14. Esta vez ellos encontraron a un discípulo llamado Timoteo. Sabemos mucho de Timoteo, pero es la primera vez que se menciona en nuestra historia. Dice aquí que su padre era griego y su madre judía. Pablo nos dice más adelante, cuando escribe a Timoteo, que su madre y su abuela eran creyentes, mujeres piadosas, que habían enseñado a Timoteo desde chiquito. Y ahora vemos que es un discípulo con un buen testimonio ante los hermanos en Listra y Iconio, y Pablo quería llevarle con él, solamente para enseñarle, para trabajar juntos. Más adelante vemos este fruto en la vida de Timoteo. Aquí también empezamos a ver cómo Dios usó este conflicto entre Pablo y Bernabé para bien. Porque si hubieran llevado a Juan Marcos, tal vez no hubieran tenido espacio para Timoteo. Dice que Pablo aquí quería que fuera con él y por eso hizo algo extraño, o que nos parece extraño, especialmente tomando en cuenta los eventos del capítulo 15. Dice que en versículo 3 del capítulo 16, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Eso parece muy raro, porque Pablo había sido tan firme en contra de aquellos judíos que quiere decir que la circuncisión era necesaria para la salvación. ¿Aquí cambió de opinión? No. ¿Por qué insistió? ¿Por qué quería que Timoteo fuera circuncidado? Pues probablemente no es algo que había planeado. Originalmente Pablo está planeando viajar con Bernabé, quien había sido circuncidado. Pero cuando conoció a Timoteo y vio su buen testimonio, Dios guió a Pablo en ese momento para llevar a Timoteo con él y también le guió para tener a Timoteo circuncidado. Cosa que Timoteo no tenía que hacer. Eso es lo que vimos muy claramente en el capítulo anterior. Nadie tenía que ser circuncidado para ser salvo. Pablo había sido muy claro en cuanto a eso, pero Pablo vio que era la mejor manera para alcanzar a los judíos que todavía estaban luchando con este tema. Eso es buenísimo, buenísimo, porque todavía luchamos con este tema de la libertad. Aquí Timoteo no tenía que ser circuncidado. Pablo no tenía que tenerle circuncidado. Pero por amor a sus hermanos, que estaban mal, que estaban luchando con este tema todavía, Pablo dijo, no, mejor circuncidarte. Tenemos aquí una gran lección en cuanto a lo que es la libertad cristiana. Muchas veces tenemos nuestros planes, tenemos el plan de vivir de cierta manera, conforme a lo que Dios nos ha dado, ejercer la libertad y disfrutar cosas que no son malas. Ese es el plan. Está muy bien. Y de repente Dios trae a alguien a nuestras vidas. O Dios nos pone en cierta situación y ya tenemos que decidir si vamos a cambiar nuestros planes o no. Si vamos a continuar con esa cosa que puedo hacer. Tengo derecho de hacerlo, sí. Tal vez Dios quiere que cambies tus planes para el bien de otra persona, o bien de la iglesia. Hemos estudiado mucho en el pasado. El principio bíblico es que podemos sacrificar nuestra libertad por causa del evangelio. Si podemos, deberíamos. Si podemos sacrificar nuestra libertad para el bien de otros, deberíamos hacerlo. Como vemos aquí, a veces no es planeado. De repente ya estamos en una situación, estamos enfrentando la pregunta de si vamos a ceder en cosas no esenciales del evangelio para el bien de otros, para el avance del ministerio de la iglesia. Hermanos, no deberíamos aferrarnos tan fuertemente a lo que podemos hacer, enfocarnos más en lo que es mejor. Mejor no necesariamente para nosotros, sino para otros, para los hermanos o para la iglesia. Es como Pablo iba a escribir más adelante en 1 Corintios 9:20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Timoteo no tenía que ser circuncidado, pero lo hizo para ganar a los judíos. Es un ejemplo para nosotros en cuanto al tema de nuestra libertad. Pensando en el tema de la libertad, recordemos lo que el concilio había decidido en el capítulo 15 en cuanto a la circuncisión. Y cuando Pablo y Silas estaban visitando las iglesias, dice el versículo 4, al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas
que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Se les entregaban las ordenanzas que se habían acordado ahora en Jerusalén. Recuerden que son ordenanzas, no sugerencias. Eran ordenanzas para las iglesias, no solamente para Antioquía, en donde empezó el problema, sino para todas sus iglesias. Nos recuerda el principio que vemos en la Biblia para el gobierno presbiteriano y también la autoridad del presbiterio para dirigir a sus iglesias en cuanto a esos temas no esenciales del Evangelio. Finalmente aprendemos que, aunque hacemos nuestros planes, Dios nos guía en cuanto a cómo y en dónde le servimos. Después de salir de Listra y Iconio, atravesaron Frigia, la provincia de Galacia, y algo muy interesante ocurrió. Versículo 6 dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Otra cosa muy rara aquí. El Espíritu Santo prohibió a ellos hablar la palabra de Dios en ese lugar, en ese momento. No sabemos por qué. Ni sabemos cómo era que les fue prohibido, pero Dios cerró la puerta. Ellos habían hecho sus planes, querían visitar a las iglesias allá, pero Dios les guió en cuanto a cómo y en dónde servirle. Él les mostró que en ese momento, en Asia no debían predicar la palabra allí. Ellos no se desanimaron, no decidieron regresar de viaje porque Dios había cerrado una puerta. Se dice en el versículo 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Otra vez, la puerta estaba cerrada. Y estaba intentando hacer eso, habían hecho sus planes, pero Dios cerró la puerta. Otra vez, no sabemos por qué ni cómo Dios lo hizo. Pero bueno, tampoco se desanimaron. Pasando junto a Misia, dice que descendieron a Troas. Allí Dios les guió de manera positiva, en vez solamente negativa, porque en el versículo 9, dice, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces Dios abrió la puerta aquí para la predicación en Macedonia por medio de esta visión de Pablo. Se procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ellos vieron que habían hecho sus planes. Dios había cerrado la puerta en 2 lugares. Después Pablo tuvo una visión. Ellos llegan a la conclusión de que Dios estaba guiándolos allá. Y sí, porque leemos en nuestro capítulo cómo Dios usó esto para la ciudad de Filipos y la salvación de muchas personas. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, que tenemos que hacer planes para predicar el Evangelio. No siempre como misioneros, no siempre yendo a otros lugares, aunque Dios sí llama a personas a hacer eso, sino en todo momento. Tenemos que prepararnos y hacer planes conscientes para evangelizar, para hablar de Jesús. Tenemos que planear hablar con tal vecino, con tal amigo, con tal familiar. Y no solamente esperar el momento cuando Dios, casi de milagro, hace que la persona nos pregunte nuestra fe. No, hacer planes conscientemente para hablar con la gente de Cristo. Y también tenemos que estar dispuestos a salir. Dios va a llamar a algunas personas para ir a otros lugares. Dios nos guía a veces para hacer eso. Dios llama a personas a ser pastores, esposas de pastores y misioneros y misioneras. Dios puede llamar a cualquier persona, a cualquier edad. Especialmente jóvenes, niños. Está muy bien para ustedes planear lo que quieren hacer con sus vidas, para la gloria de Dios. Deberían. Pero también tienen que estar dispuestos a tener sus planes cambiados completamente, si Dios quiere. Porque es Dios quien nos guía. Podemos tener ciertos planes en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a servir a Dios? Pero Dios tiene la última palabra. Y a veces nos guía de manera negativa. Es decir, Él va cerrando puertas. Intentamos hacer algo que queremos hacer, que parece para servir a Dios, para su gloria, y Dios dice que no. Pues no es posible hacerlo. La puerta está cerrada. Si eso te pasa, no te desanimes. Eso significa que no es la voluntad de Dios para ti. Pero estas cosas nos frustran mucho. Si no nos gustan las puertas cerradas.
porque tenemos nuestros planes y queremos cumplirlos. Pero este pasaje nos enseña este principio muy importante, que aunque sí debemos hacer planes para servir a Dios, también tenemos que estar abiertos a tener esos planes cambiados. Él tiene que guiarnos. Puede ser de manera negativa, cerrando puertas, pero también puede ser de manera positiva. Dios te da oportunidades que muestran claramente lo que debes hacer. Ahora no será por una visión, sino por la palabra escrita aplicada a tu corazón, cuando lo lees en privado, o hablas con alguien, o cuando escuchas predicada. Y cuando tú ves que Dios te está mostrando lo que tienes que hacer, hazlo. Hazlo, aunque sea muy, muy diferente de lo que tú tienes planeado. Enfatizo eso mucho para todos, pero especialmente pienso en los jóvenes. Las personas aquí en nuestra iglesia que están en la etapa, cuando están haciendo muchos planes. Eso es muy bueno. Están haciendo planes de qué hacer con sus vidas. Es importante, tienen que hacer sus planes. Pero cuando quieres hacer algo y no funciona, no es posible, no pienses que Dios no está contigo. Te está guiando por medio de cerrar las puertas. Puede suceder con tus estudios, ya no puedes estudiar tal carrera, o no puedes ir a la universidad que quieres, o lo que sea. A veces sucede con el trabajo, sucede con las relaciones románticas. No desanimes. Dios te va a guiar. No solamente cerrando puertas, sino también dándote oportunidades para servirle, para que aprendas cómo servirle en el futuro. Y si tú no sabes lo que es la voluntad para tu Dios en cierta área ahora, no te preocupes. Simplemente haz lo que dice el Salmo 37, 3 y 4. Confía en Dios y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Deléctate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y quiero enfatizar eso especialmente para los hombres jóvenes aquí. Ustedes tienen sus planes, eso es bueno, hagan sus planes, pero Dios los tiene que guiar. En la iglesia necesito hombres, esa iglesia, otros también. Tal vez tú quieres estudiar alguna cosa, pero Dios te va a guiar. No estés cerrado. Si Él te quiere guiar al ministerio de tiempo completo o para tomar más responsabilidades en la iglesia, no solamente jóvenes, todos ustedes entonces, hombres, mujeres, niños, jóvenes, están abiertos, porque a veces ustedes tienen sus planes. Yo voy a servir en la iglesia de tal manera y con eso cumplo, con eso estoy bien. Pues gracias a Dios por tu servicio. Muchas veces Dios quiere que también sirvas de otra manera. No, pero eso no quiero hacer, eso no puedo hacer, eso es más difícil, eso me da miedo. Sí, entiendo. Haz tus planes, ten tus planes, pero Dios te tiene que guiar. Aquí no sabemos exactamente cómo el Espíritu prohibió a ellos en esos versículos. Y creo que es a propósito, porque si la Biblia nos hubiera dicho cómo el Espíritu lo hizo, nosotros, naturalmente, buscaríamos la misma señal para nuestras vidas. Aquí muy sabiamente la palabra no nos dice. Lo único que sabemos es que tenemos que ser guiados por Dios, por el Espíritu. El Espíritu siempre usa la palabra. Entonces, sumérgete en la palabra, en oración, en comunión con Dios, y sin ninguna duda te va a guiar. Entonces, vemos un ejemplo aquí que debemos seguir. Sin duda tenemos que hacer planes, tenemos que conscientemente planear cómo vamos a servir a Dios, cómo vamos a hablar de Cristo, cómo vamos a ser testigos de Dios en el poder del Espíritu Santo para la extensión de la iglesia de Cristo. Ustedes no pasen por la vida siendo llevados por cualquier viento. Hagan sus planes para servir a Dios. Pero también tenemos que estar dispuestos a que Dios cambie nuestros planes y nos guíe según su voluntad. Porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Hacemos los planes y deberíamos, como dice Santiago, debemos decir, si Dios quiere, hagamos estas cosas. Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Como Pablo dijo en Romanos 8, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, si eres cristiano, te va a guiar. De manera negativa, cerrando puertas, de manera positiva, enseñándote qué hacer, pero sí
sí te va a guiar. Entonces, por un lado, no hay nada espiritual de no hacer planes para nada y Dios me va a guiar. Es un extremo. El otro extremo es la tentación más común para nosotros, es hacer planes y no querer cambiarlos o no querer que sean cambiados. Si vamos a servir a Dios, predicando el Evangelio, hablando con todos la salvación en Cristo, tenemos que planearlo, pero también estar abiertos a que Dios nos guíe, para que su nombre sea glorificado, para que su reino sea extendido. Él sabe mejor que nosotros cómo quiere usarnos. Tenemos que estar abiertos a eso. Como dije antes, eso ahora no va a ser por visiones ni por sueños, no esperen eso. Es todavía por el Espíritu todavía nos guía, nos dirige, pero ahora es el Espíritu Santo guiándonos por medio de su palabra escrita. Y por eso es pasar tiempo en la palabra. Si quieres ser guiado por el Espíritu, tienes que pasar tiempo en la palabra que Él escribió. Y ya vimos este pasaje, 3 maneras específicas que Dios usa para guiarnos, a veces usando el mismo conflicto, la división en cuanto a su libertad, especialmente estar dispuestos a tener los planes cambiados en cuanto a cómo y en dónde servir a Dios. Hablar con cualquier persona, cuando Dios abre la puerta y nos muestra lo que es su voluntad. Lo más importante entonces es obedecer la voluntad de Dios escrita para después poder seguir su voluntad no revelada. Y muchas veces la gente se confunde o se pregunta, yo no sé lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Y con eso quieren decir, no sé con quién me voy a casar, yo no sé qué trabajo voy a tener, yo no sé muchas cosas del futuro. Por supuesto, no sabemos el futuro. Dios no nos va a decir el futuro. Entonces, si estás esperando a saber la voluntad de Dios, revelándote el futuro, eso no va a suceder. Si tú quieres saber lo que es la voluntad de Dios para tu vida en áreas y cosas en el futuro, la única solución es obedecer su voluntad escrita. Ahora, tenemos una Biblia completa de la voluntad de Dios. Entonces, no tiene ningún sentido decir a Dios, muéstrame tu voluntad en cuanto a tal cosa, si no estás obedeciendo su voluntad escrita que tienes en tus propias manos. Entonces, para ustedes que tienen decisiones que tomar, cosas para el futuro y no saben qué hacer, pasen tiempo con eso su palabra, obedezcan su voluntad escrita, obedezcan lo que sí saben de su voluntad. Y Él los va a guiar en cuanto a las cosas que no saben, que no entienden. Específicamente, para una aplicación muy específica aquí, conforme al texto, Dios nos va a guiar en cuanto a nuestra evangelización. Ese tema del libro, ¿no? De ser testigos de Dios en el poder del Espíritu Santo. Que Pablo estaba diciendo aquí, quería regresar a las iglesias, ver cómo estaban, continuar predicando a Cristo. Al final vimos que querían ir a Macedonia, esa región, para predicar el evangelio, para predicar la palabra. Sí, porque podemos tomar este mensaje y aplicarlo a cualquier parte de la vida y está bien. Dios nos puede guiar en cualquier aspecto de la vida. Pero ante todo nos va a guiar para servirle específicamente en cómo compartir el evangelio con todos. Y eso es muy importante porque todos, creo, diríamos que queremos que Dios nos guíe. Pero cuando decimos eso, estamos pensando en que nos guía a tener una vida más cómoda, que nos guía a tener un mejor trabajo, que nos guía a tener un esposo o esposa. Y digo, Dios sí puede hacerlo, eso es muy importante también. Pero por contexto aquí, tenemos que pensar específicamente en cómo Dios nos guía para servirle. ¿Cómo podemos sacrificar algo en nuestras vidas para servirle más y hablar el evangelio y compartir las buenas nuevas de Cristo y su salvación? Entonces, que sirvamos a nuestro Salvador por medio de hablar de Él con todos, que planeemos cómo lo vamos a hacer, que hagamos planes para compartir las buenas nuevas con los seres queridos, con los amigos, con muchas personas cuando ya tenemos la oportunidad. Y que siempre estemos abiertos a la guía de Dios. Ya sea por medio de algo tan difícil como la depresión, ya sea por medio de mostrarnos cómo ejercer nuestra libertad por el bien de otros. Ante todo, siempre pidiendo a Dios que nos guíe en cuanto a cómo y en dónde servirle. Que Dios use nuestra iglesia para que en todo momento el Espíritu Santo nos guíe para el avance de su reino y para la gloria de Dios. Vamos a orar.
Damos gracias, nuestro Dios, nuestro Padre, que en tu palabra nos muestra claramente que nos guías. En todo aspecto, en toda la vida, ya que somos tus hijos, nos vas a guiar. Primero nos has dado tu palabra, que es nuestra guía, es nuestra luz. Es tu voluntad escrita, nos dice qué hacer. Primero, Señor, ayúdanos a obedecerla. Y después ser guiados muy claramente por las decisiones que nos parecen más difíciles. Pero especialmente, Señor, queremos ver esta aplicación en nuestras vidas para evangelizar, para hablar más con la gente de Cristo, para planear hablar con esas personas incrédulas y perdidas. Te pedimos, Señor, que nos guíes a las personas correctas, que nos des las palabras correctas, apropiadas, para hablar del Evangelio y hablar de Cristo, para que nos uses para salvar a tus escogidos. Úsanos, te pedimos, Señor, usa nuestra iglesia de esta manera, como tú quieres, Señor, aún por la división que no queremos, aún por decirnos cómo deberíamos ejercer nuestra libertad. Enséñanos, Señor, cómo y en dónde deberíamos servirte a ti. Eso te pedimos en nombre de Cristo. Amén.